Hola, 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 hola. Elegante que lo que. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Ideas, a un nuevo podcast. Aquí estamos junto al buen Panchito. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Todo bien? Todo bien, Dani, todo bien. Aquí primero queda la bendición y la bendición es Cumbia 420 para toda la gente que escucha este podcast. Cumbia 420 para la gente. Bueno, Exacto. hoy, hoy tenemos un episodio chévere, e interesante. Vamos a hablar sobre las crisis ecológicas, sobre el ecologismo, sobre el capitalismo, y esperemos llegar a conclusiones interesantes al final de todo esto. Eh, Antes de empezar, agradecer a todos por escucharnos, por vernos, por seguirnos, todo eso, desde la plataforma en la que estén. Si es que alguien llega de TikTok, nos gustaría saber también, porque eso nos estábamos preguntando, porque hemos crecido full en TikTok, pero no sabemos si es que la gente de TikTok viene a escuchar Viene nuestro acá. podcast o solo se Ajá. queda chismeando en nuestro TikTok e insultándonos. No, mentira. No, no, pero la verdad es que sí ha habido, creo que es un porcentaje pequeño la gente que nos manda malas vibras en TikTok. Creo que ahora más gente nos manda buenas vibras en nuestros TikToks y eso es bueno. Gracias. Y es necesario también, es necesario que nos puteen también, entonces está bien. Sí, 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 putéennos, putéennos nomás. Hagan lo que quieran. La cosa es que comenten. Y el algoritmo nos premiará si es que comentan y dan like y todo. Así que todo bien. Bueno, ahora sí. Pancho, ¿qué tienes que decir como introducción al tema de hoy? ¿Qué tengo que decir, Dani? ¿Qué tengo que decir? Lo que tengo que decir es que es un episodio, yo creo, muy importante porque se habla muchísimo del ecologismo. Yo sé que, tipo, van a ver el título y van a decir que el capitalismo es una pendejada y que hay que ser más ambientalista y esas cuestiones, pero yo creo que vamos a tratar de ser más profundos en la cuestión del ecologismo, porque usualmente lo que conocemos como ecologismo es este movimiento político, social, económico que se basa en defender la protección del medio ambiente. Y obviamente eso como movimiento sí es el ecologismo, pero existe toda una ciencia detrás, o sea, existe por un lado tienes un sistema, o sea, ¿qué es para mí el ecologismo? Y esto es lo que quería dejar con introducción, que por atrás tienes un sistema que te dice hay que producir más para siempre cumplir con las necesidades de las personas y ser más eficientes y desarrollarnos y todas las cuestiones. Y por el otro lado tienes un ecologismo que te dice, ok, está chévere que tú quieras eso, pero mientras sigas produciendo como produces y consumiendo como consumes, te vas a morir muy pronto. Y ahorita estamos ya llegando a muchos límites en estas cuestiones, entonces creo que por eso es importante hablar del ecologismo. Ya podemos hablar de muchas cosas más técnicas y profundas, pero no sé, Dani, ¿con qué podríamos empezar? Ok, yo quería justo empezar entre esta relación entre el ecologismo y el capitalismo. Y no sé, yo creo que tengo una visión más crítica acerca de que el ecologismo quizás no alcanza como que los requisitos necesarios para poder establecer un cambio sustancial en el sistema. Y esto es porque las crisis ecológicas, para mí, no es como que el problema en sí mismo, sino que debes entenderlas a partir del modo de producción. O sea, debemos entender que las crisis ecológicas surgen a partir de estos excesos del capitalismo. Es netamente un antagonismo del capitalismo. Esto es lo que muchos movimientos ecológicos como que fallan en darse cuenta, ¿cachas? Porque es como que lo ven como un problema eh, ahí como que específico y no lo Sí, ven sí, como sí, sí. parte general de muchos más problemas. O sea, el ecologismo, por eso digo que no es un problema en sí mismo, sino que es parte del gran problema general que sería la producción dentro del capitalismo. Y esto también hace que corporaciones, que gente con dinero tenga mucho más poder sobre las decisiones de los estados. Entonces, por ejemplo, había este caso de que
había una compañía, una corporación, United Fruit, me parece que se llamaba, Ok, que justo era en el gobierno de Eisenhower en Estados Unidos, ok. y lo que hicieron ellos fue como que dijeron al gobierno que organice un golpe de Estado en Guatemala, porque el gobierno de Guatemala estaba buscando nacionalizar toda esa tierra y por ende les iba a quitar el control sobre la producción de estas corporaciones, y se orquestó en efecto un golpe de Estado en Guatemala, organizado por una parte por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esto creo que también denota que dentro del capitalismo existen corporaciones, empresas que tienen demasiado poder. Bueno, el mismo caso de Chevron, Texaco contra Ecuador, que ese me parece también un caso muy importante. Y recién han salido muchas noticias sobre este abogado que decían que era corrupto, entre comillas, el Steven Dosinger, Ujú. que en realidad no es tan así, sino que es más perseguido por esta corporación por ser un abogado ambientalista que hizo todos estos juicios. Entonces, podemos hablar que los juicios estuvieron corrompidos, podemos hablar que fue un mal proceso, pero en realidad, en el fondo, detrás de todos estos juicios, no importa, justo tuvimos una clase en la que Sí, debíamos sí. entender que los juicios estaban mal hechos y todo eso, pero en realidad, si es que nos podemos investigar desde una visión más crítica, vemos que desde el principio Chevron iba a ganar, tenía todas las de ganar porque por eso mismo, porque tiene a los jueces, tiene a todo un sistema legal estadounidense como que de su lado, ¿cachas? Porque son una corporación con poder. Entonces, por eso se persiguen a agentes como Steven Dosinger y los catalogan de corruptos, cuando en realidad la verdad es que pueden ser alegaciones falsas y crear esta falsa idea, y las corporaciones siguen haciendo lo que se les da la gana. Entonces, también creo que por eso necesitamos como que un estado de bienestar fuerte que regule los temas ecológicos, más bien y que no se dé tanta cabida al libre mercado y a los agentes del libre mercado que se autorregulen, entre Ujú, comillas, ujú. como se dice, ¿no? Por eso creo que necesitamos cambios sustanciales, y eso es algo que el ecologismo, si se basa como un problema singular, no va a poder efectuar, porque no va a haber los cambios que se necesitan en general. Entonces, con eso quería empezar. ¿Qué piensas? Ok, ok. Sí, creo que ya sé por dónde podríamos empezar. Y empezaste creo que por el lugar correcto. Yo personalmente, y esto sí es muy personalmente, en el caso específico de Chevron Texaco, yo sí creo que hubo un proceso corrupto, pero eso es una cuestión muy, muy específica y es sobre ese caso. Pero lo que sí comparto contigo, Dani, totalmente, es el poder que tienen las corporaciones de países, de estados de estados grandes, de estados mucho más desarrollados económicamente, si es que le quiere decir así. ¿Por qué? Porque justamente parte de lo que vimos en una clase también era que, y esto lo conecto a lo de que, porque tú dices que el problema es estructural y porque existen corporaciones que tienen mucho más poder y los intereses de estas corporaciones son más importantes que el medio ambiente. Porque una de las cosas que veíamos en esta clase que me parecía muy interesante, no tengo el dato específico, pero era de qué tipo la contaminación real, si es que se quiere utilizar el término, o la contaminación la polución, que es lo que está afectando a los límites planetarios y a la estabilidad del sistema, es provocada simplemente como por muy pocos países del sistema internacional y por pequeños grupos de corporaciones. O sea, ¿por qué quería decir esto? Porque el Dani también está hablando de este activismo, de que a veces el activismo ecológico no tiene todas las herramientas porque lo ven como un problema específico y no como un problema sistémico. Y a veces esos movimientos ecologistas dicen como que, por ejemplo, aquí, para poner el ejemplo de América Latina, en América Latina existen muchos de estos movimientos. Creo que esto ya lo hablamos en un podcast también, pero en América Latina existen muchos de estos movimientos por ejemplo, se dice que el gobierno debería tomar cartas en el asunto, que las corporaciones deberían tomar cartas en el asunto, que América Latina es parte es el pulmón del planeta y todas esas cuestiones, pero realmente la contaminación de América Latina o de los países periféricos es muy, muy pequeña, o sea, realmente es pequeñísima. La contaminación, como digo, la contaminación del problema sistémico de la que habla el Dani viene de pocos países y de pocas corporaciones. Entonces yo también quería empezar por ahí, o sea, quería compartir contigo este argumento de que
sí está desviado la manera en la que están actuando estos movimientos sociales, no desviados, sino porque no es que lo hacen con mala intención tampoco es porque no lo ven como un problema sistémico, como está diciendo el Dani. Entonces creo que podríamos empezar por ahí, Dani, de que primero esto es un problema sistémico, no tiene nada que ver con agendas políticas, no sé. Sí, justo creo que topaste un tema que quería topar eh, después de este como que argumento principal, que también el ecologismo, al no ser un problema en sí, un problema específico, también podríamos catalogarlo como un problema de clase. Y si no se lo ve como un problema de clase, también podemos caer en varias falacias. Y podemos trasladar este problema de clase de ricos que, o sea, el ser como que eco-friendly en sí es como que estás en un punto muy privilegiado, la verdad. O sea, el hecho de que puedas eh, tener acceso a tachos de basura azules, verdes, o de que tengas el tiempo de dividir botellas, plástico, yo qué sé, o que puedas comprarte un carro híbrido, o que puedas tener paneles solares. También crea mucha discriminación como que de estos grupos hacia pobres, porque dicen los pobres son los que más contaminan. Y eso en cierto sentido puede ser verdad, pero no es porque son pobres, sino es porque la estructura funciona así. O sea, ellos no van a estar reciclando sus desechos o no van a estar preocupándose por conseguir energía limpia en sus casas, ni en comprarse un carro híbrido que no contamine tanto. O sea, tienen lo que tienen y eso es lo que les alcanza, me hago entender. Y Ujú, esto ujú. trasladado también al sistema internacional eh, es un poco al revés, porque los países más ricos son los que más contaminan, pero también se le echa la culpa a los países pobres de que por nosotros se sigue contaminando y todo. Y no se hace nada por arreglar las condiciones de vida en los países subdesarrollados. No se hace nada por eso, sino solo se echa como que culpa. Y los países ricos, los países poderosos, sobre todo China, Estados Unidos, que son los más contaminantes, eh, no, no toman parte en la culpa y solo culpan a los demás. Y aparte también, por ejemplo, esto de vender su basura, como que nos Claro. venden la basura a nosotros para que ellos parezcan que no tienen tantos desechos y que son más eco-friendly, pero en realidad mandan todo para países tercermundistas. Entonces eso también es otro problema, como hay disparidades en cuanto al ecologismo. Sí, 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 de acuerdo. No, y por ejemplo, con este, para poner un ejemplo muy, muy concreto de lo que está hablando el Dani, lo que pasó ay, con la quema del Amazonas. Ujú. Fue como que tipo toda la comunidad internacional saltó y le culpó muchísimo a Brasil. Yo también soy parte de la culpa, a Bolsonaro específicamente, pero como que la comunidad internacional saltó y le echó la culpa a Brasil de que no estaba cuidando el pulmón del planeta y que por ellos ahora el sistema va a estar, el ecosistema va a estar peor y esas cuestiones. Pero a la final todo eso, todas esas, lo que estaba pasando en el Amazonas eran por relaciones que Brasil tenía con Estados Unidos y por relaciones que Brasil tenía con corporaciones y con otras potencias. Entonces, lo que dice el año, o sea, si existe se le echa la culpa a los países periféricos cuando la culpa lo tienen otros países del sistema internacional como China, Estados Unidos, que de hecho creo que, no sé cuál es, creo que a día de hoy China es el país que más contamina, ¿verdad? Depende de qué medidas veas. Creo que per cápita era más Estados Unidos. O sea, por persona es más Estados Unidos, pero como que en total de CO2 creo que es más China. O algo así, no estoy seguro, no tengo el dato. No les Bueno, quiero mentir tampoco. sí, Pero sí, entre bueno, los dos se dan. O sea, la verdad ajá, es pero por que ahí los va. dos están ahí. Y sí, sí, y con esta otra cosa que dijiste de ver a la ecología como una cuestión también de clase, me parece importante me parece importante que hablemos también de que cuando hablamos de ecologismo o del medio ambiente, de la importancia de cuidar el medio ambiente, deberíamos hacer, o sea, también justamente lo que tú dices, como tratar de eliminar esa ideología, porque esto no es una cuestión ideológica. O sea,
que se degrade el sistema literalmente nos afecta a todos. Obviamente existen clases que se benefician de esto, élites que se benefician de esto, como estás diciendo, pero, por ejemplo, también, viste, ¿te acuerdas que una vez hicimos un TikTok de este discurso de Milei que decía que el medio ambiente es simplemente es parte de la agenda de marxismo cultural para apoderarse de la izquierda de América Latina, para apoderarse, sí, para apoderarse de América Latina? Los Creo que negacionistas. hay, ajá, negacionistas, ahí caemos en esos, ahí caemos creo que en esas cuestiones ideológicas que me parecen absurdas, como independientemente si eres de derecha, de izquierda, liberal, sé que existen muchas diferencias, pero esto es como que algo del sistema, o sea, esto nos afecta a todos y deberíamos estar todos conscientes de esto. Ujú. Y también creo que podemos regresar a esto de los problemas sistémicos que ya hablamos igual en un podcast, que es algo que se individualiza mucho. O sea, eh, es bueno, como dijimos antes en otro podcast, es bueno que recicles, es bueno que tengas conciencia ambiental y todo esto, pero tampoco es que es la culpa de tu vecino que no recicla que estemos tan jodidos. Exacto, Entonces, exacto. dejar de culpar a individuos por problemas sistémicos también es importante. Eh, Quería entrar ahora a esta noción del capitalismo verde o el Ok, desarrollo sostenible, que creo ok. que tú también tienes ciertas opiniones sobre eso. No sé, ¿qué piensas de? Explícanos un poco qué es el capitalismo verde o este greenwashing o el desarrollo sostenible, que podemos un poco tener desarrollo dentro de nuestros mismos modos de producción, no cambiar nada sustancialmente, sino darle al capitalismo una cara más humana. Sí, yo creo que yo creo que esto, o sea, no, yo creo que este tema de la sostenibilidad del capitalismo verde fue la manera del capitalismo o de los defensores del capitalismo de como cumplir con su cuota de responsabilidad ambiental después de ya tantas críticas y del el evidente daño que estaba generando esos modos de producción tan masivos. Entonces, sí, lo que dice, lo que es lo que dijiste, el capitalismo verde es lo que acabas de decir, es la manera, o sea, técnicamente para no ser tan críticos, digamos, por si alguien está a favor de esto, presentémoslo de la manera más objetiva posible. El capitalismo verde es la intención de buscar crecimiento económico al mismo tiempo de evitar daños al medio ambiente. Ujú. O sea, es eso, es seguir creciendo económicamente, pero tratar de generar ese equilibrio con el medio ambiente. Pero exactamente ahí está la cuestión, porque ese es el concepto, pero no, yo creo que totalmente no existe sostenibilidad en ningún sentido. Es como que capitalismo y sostenibilidad No cuadra. no hay. Sí, y bueno, ahora quería entrar un poco, o sea, como que a partir de esto, un poco a lo que dice nuestro querido Slavoj Zizek Ok. en estas cuestiones, porque justo estaba investigando un chance de esto y creo que tiene como que puntos importantes. Primero, siempre da este ejemplo de Starbucks, y cómo hace del consumo y el activismo político los mezcla y hace que no te sientas mal de ser un consumista eh, así en extremo. Porque lo que él dice es que Starbucks cuando te vende, yo que sé, un café a Ujú, $10, ujú. no te hace tan mal de sentirte, o sea, no te hace sentirte tan mal de ser consumista porque te dice, una parte de estas ganancias van a ir a alimentar a niños desnutridos en Ghana. Entonces es como que te hace sentir bien con tu consumismo y aparte de eso hace que creas que estás haciendo activismo político, porque dices, bien, estoy ayudando a niños pobres en África que no tienen nada que comer, así que soy una buena persona. Y esa es una parte en la que el capitalismo usa esta como que la ideología para, para como una pantalla de que en realidad no es que estás haciendo un activismo político, sino que te están haciendo creer que estás haciendo un activismo político y aparte les estás pagando por eso. Entonces, así Dictadura en la democracia. exactamente eso. Entonces, aquí CISEC también da no sé tú qué pienses de esto, pero da como que hace una diferenciación entre el miedo y el terror y cómo el ecologismo usa estos dos niveles, eh, cómo se deberían usar, porque dice que la mayoría de los movimientos ecologistas se basan en el miedo. Y el miedo lo único que hace, o sea, el miedo de crisis ecológica, el miedo para CISEC lo único que hace es mantener estabilidad, pretender es encontrar estabilidad frente a amenazas. ¿Ok? Entonces no es que se crean cambios sustanciales, sino que, sino que solo
cambios pequeños, pero se mantiene el mismo orden y la estabilidad. Eso es lo que hace el miedo. En cambio, Ya. el terror, parece ser que deberíamos ver a la crisis ecológica como desde el terror. ¿Por qué? Porque el terror lo que hace es como que es más traumante y hace que tomes acción de verdad y generes cambios sustanciales. Entonces, todo esto del desarrollo sostenible, del capitalismo verde, se basa como que en el miedo, en darle al capitalismo cambios, como que pequeños cambios como para hacerlo mejor, pero en realidad para CISEC deberíamos verlo desde el terror, porque eso es lo que nos ayudaría a seguir un poco más adelante y mejorar y adaptarnos, porque él también dice que la naturaleza en sí lo que hace es adaptarse y mejorar siempre, pero a nosotros nos da como que un poco de recelo hacer eso. Y por eso se cataloga a muchos movimientos ecologistas como conservadores en naturaleza, porque se basan en esto del miedo y no en cambiar sustancialmente las cosas, sino en el mismo orden generar como que mejores condiciones. Entonces, eso me pareció también muy interesante. Como siempre, sí sé que tiene sus ideas locas, pero creo que esto podemos sacar como que buenos puntos de esto. No sé tú qué piensas. No, no, muy válido, muy válido. Nunca había conocido, nunca había cachado esta diferenciación entre el miedo y el terror para Zizek. Se me hace muy válido. Porque, o sea, a ver, primero para, no, para presentar la idea de manera integral de lo que estábamos hablando, entonces, digamos, la manera positiva de cómo se le ve a todo esto sería el capitalismo verde, lo que estaba diciendo, esta conjunción entre crecimiento económico y sostenibilidad. La crítica es lo que acaba de decir el Dani, la crítica a este capitalismo verde es el greenwashing. Es, o sea, realmente no existe el capitalismo verde, simplemente es una manera de seguir consumiendo y no atacar el problema de raíz. Solo esa idea. Y ahí es lo que me parece muy interesante esta cuestión del miedo, porque yo creo que Dani ni siquiera miedo. O sea, no sé, ahorita tenemos una agenda de desarrollo sostenible que se tiene que cumplir en 2030 y tipo, solo una cosa que se me viene a la mente, que después de la pandemia leí un informe que decía que sí, que vamos a alcanzar esos objetivos en 2090. ¿No? Sí, 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 Y es habían como que varios. eso nos hace sentir bien, así como que ya en el futuro vamos a arreglar todo y no tomamos acción, ¿cachas? Ajá, por eso digo que sí me parece muy válido lo que dices del miedo y el terror, porque ni siquiera hay miedo, o sea, ni siquiera hay miedo. Lo único que te siguen dando estas instituciones que están a favor de esto del desarrollo sostenible, que quizá tengan algo bueno, pero lo único que te dicen es como que miren, sí estamos avanzando, sí estamos haciendo. Falsas Pero, por ejemplo, esperanzas. ajá, te dan muchas falsas esperanzas, pero esta cuestión que era específicamente sobre pobreza, vamos a alcanzarla en el 2090, o sea, es totalmente absurdo. Entonces, no sé. Pero no, No sí, tenemos tanto estoy de acuerdo. tiempo tampoco. Mande. No tenemos tanto tiempo tampoco. No, no tenemos, es que ya vamos a hablar de eso, ya vamos a hablar de eso. ¿Quieres que entremos a eso para demostrar Hablemos por de qué? eso, Pancho. Dinos que estamos todos jodidos y que no tenemos tiempo para nada. Hablemos de por Démosle qué. del terror a la audiencia. Sí, ya, apliquemos la cuestión de Zizek aquí y generemos terror aquí. Vamos a hablar de por qué no tenemos tiempo ya. Eh, existe una cosa, existe un término que lo estudian los geólogos que se llama el periodo geológico. ¿Qué es Ujú. el periodo geológico? Para ponerlo de manera muy simple, porque sí estaba medio difícil, pero ¿qué es el periodo geológico? Sí, sí es medio cagado, pero ¿qué es el periodo geológico? Es una manera de representar el tiempo correspondiente a la duración de un sistema que determina las categorías ecológicas. O sea, ¿qué es un periodo geológico? Básicamente te dice, en el periodo que estás viviendo, así está el ecosistema, ¿ya? ¿Se entiende? Ujú. Por ejemplo, el que se supone que estamos terminando es el Holoceno, o sea, el que fue como hace 11.700 años, que fue el periodo de la última glaciación y que se supone que es el periodo más estable en temas de ecosistema porque fue bueno para la agricultura, para las especies, para el ecosistema en general. Y aquí es donde viene el terror, porque según la comunidad epistémica, han introducido un nuevo término una, sí, un nuevo periodo geológico que se llama el Antropoceno. Y el Antropoceno quiere decir que la actividad humana es tan fuerte, es tan presente en el ecosistema, que esta ya está teniendo influencia en la estabilidad del sistema. Y entonces aquí, Dani, para que me des tu opinión, porque yo sé que tú también estudiamos juntos de esto, existe una cuestión que se llama los planetary boundaries, los límites planetarios. Los límites planetarios es un marco conceptual que contiene 9 procesos fundamentales
para la estabilidad del sistema. O sea, evalúa 9 procesos. Déjame, quiero dar ejemplos de cuáles son los límites planetarios porque, para que tengan una idea más amplia de lo que Claro, estoy hablando. fuentes verdaderas, reales. Nada Sí, fuentes. inventado aquí. No, no, nada Nada inventado. de Pueden Miami me revisar. lo confirmó ni nada. Nada de Miami me lo confirmó, ni Ideas del podcast te lo confirmó. Eso sí, pero Miami no. Ideas me lo confirmó. No, literal, o sea, literal, quien nos está escuchando, métanse a este momento mientras para que lo vean con nosotros al mismo tiempo, métanse a Stockholm Resilience Center y van a ver Stockholm Resilience Center, Planetary Boundaries y van a cachar esto. Entonces, por ejemplo, parte de estos 9 límites planetarios son crisis climática, contaminación química, contaminación de las partículas de la atmósfera, deforestación y otros cambios del uso del suelo, uso del agua, ciclo del fósforo, en general, muchas cosas. Aquí que les gusta la racionalidad, esto es ciencia, amigos, esto es ciencia. Aquí que somos personas racionales y todo esto, y siglo de ilustración, esto es ciencia. Y literalmente de estos nueve límites planetarios, 7 ya están sobrepasados, ¿no? O sea, 7 ya están, es como que el cuadrito que van a ver les pinta de verde, de tomate y de rojo. Verde es cuando está chill, tomate estamos en problemas, rojo se fue al carajo. 7 de estos están en rojo. 7 de estos es como que ya estamos sobrepasando los límites. No, perdón, me estoy mintiendo. 3 están en rojo, uno, 2, 3, 4 están en tomate y bueno, los demás están en verde aún. Pero Aún. es muy preocupante, bro. Sí, qué denso, qué denso. O sea, la verdad es que creo que esto sí nos debe un poco despertar y ser el llamado a la acción. Y creo que justo lo que tú acabas de decir podemos unirlo con otro punto que quería dar, que es que muchas de las nuevas generaciones, la generación Z, los millennials, sufren de mucha depresión y ansiedad por todos estos temas, porque somos los más afectados. Las generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, de alguna manera esas generaciones fueron las que causaron esto, no de malos tampoco, no es que decían, ah, queremos matar a todo el mundo, sino que creo que no lo vieron tan a largo plazo y ahora nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Y creo que aquí también esto de la depresión y de la ansiedad que es tan grande en nuestras generaciones, podríamos hasta hablar de cómo la salud mental, creo que también podríamos hablar todo un podcast sobre salud mental, Ujú. se le individualiza a tal punto que perdemos la noción de que también es un efecto de estos problemas sistémicos, la depresión, o sea, CISEC también dice esto, o sea, como que el capitalismo, cómo vivimos, las crisis ecológicas, todo lo malo que está pasando en el mundo, también genera como que depresión, genera ansiedad, y muchos psicólogos como que no te hablan de eso, ¿cachas? Sino que lo individualizan a tal punto de que, o sea, también están tus problemas personales y todo eso, pero si es que dejamos de lado el nivel estructural, también creo que es un problema, porque este también es otro problema que entra dentro de la canasta de los problemas del capitalismo, la salud mental de las personas. O sea, no es que nuestra generación es más depresiva y ansiosa por nada, sino por cómo estamos viviendo y cómo es el mundo, ¿no? O sea, no es que somos más depresivos y ansiosos por pasar jugando videojuegos o viendo anime, sino que nos desconectamos tanto de la realidad porque la realidad es una mierda, Ujú. literalmente. Entonces, eso también quería como que, era otro tema que quería topar y creo que sí podemos mezclarlo con esto. No, por supuesto. Lo que acabas de decir, a ver, primero una cosa, acabo de revisar el dato para que vean que estoy comprometido con el terror. Cinco de los 9 límites planetarios, cinco de estos límites planetarios están atravesados ya, o sea, están en gran riesgo, y 4 están todavía en, en buenas condiciones, digamos. Bueno, solo quería dar ese dato. Pero con lo que acabas de decir, Dani, con lo que acabas de decir, comparto totalmente, y creo que para conectar con un autor, creo que lo que tú acabas de decir muestra la vigencia que tiene Freud en nuestros días. O sea, se habla muchísimo de que autores como Freud escribieron para una sociedad específica así hace mucho tiempo y que es una y que Ya no no era tiene ciencia relevancia. y que no tiene relevancia y que no era ciencia. Y yo comparto en parte eso porque es cierto, hay que seguir avanzando científicamente, pero Freud hablaba muchísimo de esto. Freud hablaba y decía, los problemas de las personas vienen del capitalismo. O
sea, Freud ya hablaba de eso. Freud, y tiene toda una escuela que le sigue y que habla de esas, muchas de esas cuestiones. Y creo que y por eso es muy importante regresar a autores como, por eso son clásicos, y por eso es muy importante regresar a autores como esos para nosotros, los jóvenes, si es que le queremos ver así, porque podemos entender exacto, que no somos simplemente una generación segmentada, porque también segmentar las generaciones es simplemente para, segmentar las generaciones es simplemente una estrategia de marketing, lo que hacen con los Construcción millennials. social. Ajá, es marketing eso. Así que no es que solo somos una generación, sino que somos parte de un sistema. Y ahí está la vigencia de autores como este gran señor que, que yo le aprecio mucho. Sí, o sea, Freud es muy criticado desde muchos círculos actualmente, porque Demasiado, sí, sí, demasiado. creo que, o sea, sí hay ideas medio que ahora se pueden ver como ridículas, sobre todo los temas de la sexualidad y todo eso, Pues, que ahora quizás hemos progresado un poco más, pero tampoco hay que dejar de lado, como tú dices, a los clásicos, porque por algo son clásicos, y Freud tiene, sobre el psicoanálisis en general, tiene cosas muy, muy interesantes, Lacan, Freud, Zizek también habla un poco del psicoanálisis. Entonces, lacaniano, deberíamos creo. hacer un podcast también del psicoanálisis, porque es algo de lo que me interesa mucho, pero no he profundizado tanto, así que algún día vamos a hablar del psicoanálisis. Anótalo, Pancho, anótalo en nuestra lista. Este instante lo voy a anotar, bro. Tú sigue hablando, bro. Sí, entonces, claro, yo sé que puede ser muy criticado Freud, pero el psicoanálisis me parece uno no sé si, creo que ni siquiera es una rama de la psicología, sino que está como que existe en un universo como que diferente a la psicología, pero se mezclan entre los dos. Creo que es un poco más importante el psicoanálisis que la psicología como tal. Perdón, psicólogos, pero no sé. Ajá, o sea, exactamente. Creo que acabas de hacer una puntuación muy interesante. Si es que quieres tratar si es que quieres tratar las cuestiones aquí, sí, con mucho cuidado y y perdón a quien a algún psicólogo que esté escuchando esto, pero de como yo lo he aprendido y como yo lo he entendido es como que tipo ser psicólogo es mucho, lo que tú estabas hablando antes se cuestiona mucho, se centra mucho más en las cuestiones específicas de esa persona. O sea, Ujú. digamos, tienes un problema y el psicólogo trata de ver con las cuestiones específicas por qué estás pasando por eso, que me parece muy interesante y válido. El psicoanálisis lo trata de ver como si fuese mucho más integral, o sea, en la sociedad, porque es como si fuese parte se conecta con la sociología también. Se conecta muchísimo con la sociología, de por qué en general las masas, por ejemplo, porque Freud hablaba de por cómo las masas se comportan, cómo se comportan. Como tratar de, creo que el psicoanálisis trata de ver cuestiones que tenemos todos y que se pueden conectar en una sociedad. No sé, revisarlo, re mal lo que acabo de decir, pero es así. Sí, sí. Disculpe, no estamos preparados ahorita para hablar del psicoanálisis porque No, estamos hablando del ecologismo, pero este fue como que una desviación necesaria al fin y necesario. al cabo. Bueno, vamos a... ¿Tienes algún otro punto que quieras tratar sobre esto o vamos al siguiente? No, creo que no. No, realmente creo que no. Simplemente podríamos concluir en la importancia del antropoceno, o sea, de tomar en cuenta que estamos dentro del antropoceno, que ya sobrepasamos varios límites, que ya estamos... Hay un libro, ahorita que me acuerdo, un libro que lo leí recién, se llama Gracias por llegar tarde, ¿Ya? que yo sé que no te va a gustar tanto porque es de un, digamos, liberal, pero yo no creo que es tan liberal, la verdad. Yo no creo que sea tan liberal. Es Thomas Friedman, el que escribe La Tierra es plana. ¿Ya? Entonces, pero no, pero de hecho en este libro, Ah, por si acaso lo de la Tierra es plana no es que es terraplanista ni nada, es una no, metáfora. no, no. Sí, sí, no, Para no, que no sí. crea que No estamos tiene nada que viviendo ver. rumores Sí, conspiranoicos terraplanistas, por si acaso. sí, sí, no, 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 no. Se refiere, para dejarlo muy claro, para que dejarlo muy claro, el libro de él se refiere a de que la Tierra es plana, de que estamos en una especie de igualdad de condiciones de alcanzar eh, mejor vida a través de la economía, porque la economía es más igualitaria, pero eso es de otro tema, eso es otro tema. Sí, sí. Este libro de Gracias por llegar tarde, como justamente como su nombre lo indica el libro, en este libro Thomas Friedman habla de que deberíamos llegar tarde al futuro. O sea, Thomas Friedman dice como que estamos ahorita tan preocupados por producir y seguir produciendo, por hacer la vida del ser humano más fácil, que no nos estamos dando cuenta que estamos atravesando como este tipo de límites que ya son irreversibles, y eso Thomas Friedman dice en su libro, y estamos tarde, ya es tarde. Ya ahorita no es que deberíamos mantener un discurso, debemos salvar el medio ambiente. Ahorita deberíamos tratar de salvar lo que queda, porque realmente ya estamos jodidos.
Y me parecía interesante porque él decía, con esto concluyo todo este tema para pasar a lo que tú dices. Él dice, lleguemos tarde en el sentido de que nuestra vida ya es lo suficientemente cómoda. O sea, para Thomas Friedman, parte del hecho de que el ecosistema esté en caída o dañándose, es porque tratamos de hacer cada vez nuestra vida más cómoda, de tener cada vez más facilidades. Thomas Friedman dice, tal vez podríamos permitirnos tener menos facilidades y menos comunidades, o sea, llegar tarde a un futuro, pero tener un ecosistema más estable. Entonces, simplemente como conclusión de este tema. Y podemos pasar a otra cuestión, Dani. Ok, A menos que pasemos a quieras. otra cuestión. Justo estaba ah, viendo un poco sobre un filósofo, me parece que es un autor que se llama Timothy Morton, y él habla de hiperobjetos y cataloga el cambio climático como un hiperobjeto. ¿Por qué? Porque es como que es un objeto del que formamos todos parte. O sea, el cambio climático nos afecta a todos, nos satura, o sea, es algo que afecta mucho a nuestras vidas, eh, um, que podemos como un poco, sí, experimentar partes de él, pero no tanto como un todo, de lo grande que es el cambio climático, me hago entender. Entonces, él dice que, que al verlo como un hiperobjeto, como algo que abarca muchos temas, eh, podemos llegar a la conclusión de que el ambiente, el medio ambiente y la sociedad es parte de un todo. Ujú, Entonces, al ser parte de un todo, un diferente lado de una misma moneda, si se podría decir, no es algo que esté separado de nosotros. Y si empezamos a tener como que esta visión de que la naturaleza no es algo que está separado o algo que está ahí, de lo que debemos o salvar o seguir explotando, sino como que nosotros somos parte de eso, según Morten, esto nos va a ayudar a, a generar de verdad el cambio, porque no lo vemos como algo que está por fuera y que no nos afecta, sino que como somos parte de eso, nos afecta a todos por igual. Y también dice que como que conceptos como el de la naturaleza no existen en sí, sino que buscan ser rellenados su vacío conceptual busca ser rellenado de ciertas categorías. Entonces podemos rellenar a la naturaleza con la categoría de ambiente, de medio ambiente, de sociedad, y si es que lo rellenamos de esa manera y lo vemos como un hiperobjeto, eh, ahí podremos actuar de una manera en la que de verdad cambiemos las cosas porque vemos que nos afecta a nosotros. Entonces, para ponerlo simple, no hay que ver a la naturaleza, al cambio climático como algo separado a nosotros. Como vemos, por ejemplo, como nos gusta mucho ver programas como Cosmos que hablan sobre cometas, sobre meteoritos, que también pueden destruirnos, pero como que no nos da tanto miedo porque lo vemos como algo separado, como algo del espacio exterior, ajeno. con una pantalla, ¿cachas? Pero el cambio climático también nos puede destruir, pero no, como que nos da un poco de miedo adentrarnos en eso. Entonces, si es que lo empezamos a ver como parte de nosotros, quizás podamos ya mejorar las condiciones. No sé si me expliqué bien, pero quería como que dar un poco ese argumento que da Timothy Morton. Búsquenlo ahí. No, me encantó porque, no, está muy bueno. Creo que literalmente si lo entendemos como tú lo mencionas, como lo menciona este filósofo, estamos prácticamente diciendo que salvar el planeta no es salvar el planeta, es salvarnos a nosotros mismos, ¿no? O Ujú. sea, no estamos salvando un concepto externo, no estamos salvando algo más, porque tendríamos que hacerlo como por responsabilidad humana. Nada, nada que ver. O sea, literalmente es para poder seguir viviendo bien, para que las generaciones futuras tengan mejores vidas, tengan una mejor vida, tengan mejores condiciones. Entonces, comparto totalmente. Salvar el planeta es salvarnos a nosotros, güey. Claro, y también como que a entender que el planeta, o hasta que le hagamos pedazos y nosotros desaparezcamos como especie, en, en miles de años se va a volver a regenerar el planeta, porque así funciona el planeta. Entonces, tampoco creernos tan importantes de que nosotros somos los salvadores del planeta ni nada, sino que somos parte de esto y lo que estamos buscando salvar Es a es, nosotros. es a nosotros. Entonces, también aquí entra de nuevo nuestro concepto favorito, empatía entre nosotros. Sí, 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 sí.
Salvar es cuidarse los unos a los otros, literalmente. Cuidémonos los unos a los otros. Eh, y bueno, también quería hablar justo de esta negación, pero no solo desde los liberales como Milei, no, perdón, libertarios, ni de como que estos partidos de extrema derecha que también como que niegan el cambio climático, como que la alt-right y los trumpistas y los que van por Bolsonaro y así, que lo niegan, sino que Ujú. también una forma de negar el cambio climático es esta idea de que la ciencia nos salvará. De algo que también hablamos hace rato, de que sí, o sea, el avance tecnológico va a salvarnos, entonces solo hay que quedarnos y esperar a que la tecnología avance a tal nivel que todo que nos pueda salvar. Pero eso también es una forma de estas falsas esperanzas, de decir como casi, como avanzamos tanto la ciencia va a encontrar una forma de salvarnos y ya, y no vamos a tomar acción. Eh, Esto también, por ejemplo, que, Justo iba a decir Elon Musk, bro. Elon Musk que decimos que él nos va a salvar porque va a inventar una tecnología que, que nos lleve a Marte o que coja y haga y revierte el cambio climático. Pero mientras Elon Musk dice todo esto, sigue explotando a sus trabajadores, sigue también explotando en la naturaleza. Entonces, también es una forma de crear esta pantalla de los problemas estructurales de detrás y como que no nos damos cuenta que todo está conectado. Los derechos laborales están conectados con el cambio climático, eh, la pobreza está conectada con el cambio climático, la autodeterminación de los pueblos todo está conectado, ¿me entiendes? Entonces, son problemas que debemos solucionar y si es que lo solucionamos, también solucionaremos el problema del cambio climático, pero todo debe ser atacado en conjunto. De acuerdo, comparto contigo, Danito, querido amigo, porque es cierto. Aún así les voy a dar la chance a la tecnología de que nos demuestre que nos puede salvar, pero no nos podemos quedar sentados, como dices, esperando eso. O sea, esa no es lo que deberíamos hacer. ¿Y sabes qué es lo denso? Que ya cuando hacemos este tipo de análisis, tratar de arreglar un problema sistémico, la única manera de arreglar un problema sistémico, como yo la veo, es cambiando el sistema. O sea, no es reparando el capitalismo, sino es literalmente abandonándolo. Ujú. Y también deberíamos hablar ya de un episodio de eso, del supuesto abandono del capitalismo, porque también se habla mucho de que el capitalismo está en crisis, pero está en crisis desde 1800, o sea, y sigue ahí. Entonces, deberíamos también hablar de eso, Del futuro. pero, pero, pero creo que justamente esta cuestión de los problemas, de lo que tú dices, de los problemas sistémicos y de cómo realmente salvarnos, creo que es cambiando el sistema, o sea, es la única manera. No sé si, o sea, no, tú también, tú eres bastante radical en este pensamiento, Dani. Creo que compartes conmigo en que la única manera de salir de esto es no, o sea, ¿por qué quiero decir esto? Porque no existe activismo que sea suficiente, no existe agenda de desarrollo sostenible que sea suficiente, no existe ningún genio de la tecnología que sea suficiente, o sea, literalmente esto es un problema del sistema y solo se puede cambiar el sistema. No existen reuniones de la ONU que sean suficientes. Ajá, ajá. No, o sea, es que sí, es una forma de crear estas pantallas y si es que tenemos como que esta visión de que la sociedad va a colapsar y la crisis ecológica es inminente, quizás nos haga ser más... Es que también se sataniza mucho la palabra radical en estos tiempos. Quiero que hables de eso, Dani, quiero que hables de eso. Sí, o sea, como que nos da miedo lo radical, nos da miedo y ese miedo, eh, si es que lo simplificamos, es un miedo al cambio. O sea, eh, claro, o sea, hay que un poco diferenciar entre tipos de radicalismo. O sea, no estamos hablando de que ser fascista o ser un terrorista está bien, porque todas esas, el fascismo, el terrorismo, como que dan soluciones simples a problemas complejos. Es no profundizan mucho. Pero si es que vamos como que a teorías un poco más radicales, como el comunismo, como el anarquismo, como el socialismo, que las catalogan como radicales, pero en realidad sí tienen como que fundamentos.
O sea, Ujú, si es que, ujú. porque esa es la cuestión. Estas teorías tienen fundamentos, tienen todo un bagaje teórico por detrás y por eso pueden funcionar. Entonces, no hay que meter lo radical y lo extremo en un mismo saco, o sea, Es porque un no caso todo por es lo caso. mismo, Es es un un caso por caso caso. por caso. Entonces, salirnos de esta idea de que el comunismo es un extremismo radical y quizás ver que el cambio, como que un cambio que sea, y que sea válido desde un punto de vista teórico, sobre todo porque tiene una buena base, es bueno para la gente. Entonces, el capitalismo también nos hace medio conservadores en ese aspecto. No queremos cambio, queremos que las cosas sigan como están o solo darle cambios pequeños, pero que todo siga igual. Entonces, dejemos de ser tan conservadores y un poco abrámonos al cambio, porque no vamos a, no vamos a solucionar nada siendo tan tibios. O sea, Ujú. estos problemas son problemas complejos que necesitan cambios complejos, igual de complejos y Exacto, grandes exacto. para poder solucionarlos, porque no es cuestión de decir que ya el desarrollo sostenible nos va a ayudar y ya, sino que funciona así. Entonces, también esto nos debe ayudar a unir a todos estos problemas del mundo en una sola bolsa y si es que los vemos así, vamos a poder, en mi vista, en mi visión, vamos a poder cambiar de verdad las cosas. Entonces, una educación gratis de calidad, un sistema de salud universal, hasta un, hasta un salario básico mínimo universal o la libertad de movimiento de los migrantes, como dije antes, o la autodeterminación de pueblos indígenas, la demilitarización del desarmamiento nuclear, la igualdad de género, los derechos laborales, todo esto se une, el ecologismo, debemos verlo como un cambio por eso, como tú dijiste, un cambio sistémico que nos alejen de estos problemas y no verlos como cosas diferentes, así como que nuestro objetivo número 12 es erradicar la pobreza, nuestro Ujú. objetivo 5 es la educación, sino que nuestro objetivo en general sea El el sistema. cambio. Exacto. No, de acuerdo, Dani. Siempre que yo simplemente, porque estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, ni siquiera quiero aumentar nada más, simplemente que quien nos escuche y nos escuche decir radical, o sea, véanse el episodio completo, porque no nos referimos a nada autoritario o la típica del radicalismo, de esas. Sí, sí, es curioso que explicó el Dani que está mal. Es simplemente porque también venimos hablando muchísimo de cómo las herramientas que se están utilizando actualmente son totalmente insuficientes para el problema del ecosistema. Entonces no podríamos tampoco nosotros concluir al final del episodio y decir, sigámonos reuniendo en la COP, no sé qué COP es la que viene ahora, pero vamos, esperemos a ver qué dicen los líderes mundiales en la próxima COP. Creo que realmente abogar por el cambio del sistema, que alguna vez al día hablamos de cómo lograr eso, pero no me encuentro listo, así que algún día. No sé si esa puede ser nuestra primera conclusión, Pancho, Ujú. ¿Cuál? la del cambio del Ah, la del sistema, cambio del sistema. más Ah, no ya. ver como que problemas específicos, Ujú. diferenciados, sino como un mismo problema que tiene subproblemas. Otra conclusión, no vamos a cambiar el problema no vamos a cambiar el problema del ecosistema reciclando la basura, pero si es que pueden hacerlo, háganlo. Tratar de tomar cualquier acción individual también a la final. Las acciones individuales no importan mucho, pero de alguna manera. Sí, o sea, tampoco estamos diciendo que dejen de reciclar y que les valga verga todo, pero sí, o sea, si es que tienes esa posibilidad, hazlo, pero tampoco critiques a otras personas por no hacerlo, porque quizás no tengan las mismas Ujú, posibilidades que tú, o los mismos privilegios, porque como dijimos al principio, esto de ser eco-friendly y full ecologista y poder comprar todo orgánico y bla, 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 y ser vegano porque las vacas contaminan, yo qué sé, ujú, es un ujú. privilegio. Entonces, también darse cuenta de eso. Y la conclusión final, si me permites, Dani, utilizar tu argumento,
es que cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros mismos, o sea, no estamos cuidando un concepto externo, estamos perpetuando nuestra vida. Aunque la verdad, regresando a Sartre y a Camus, no sé qué tan bueno sería que sigamos perpetuando nuestra vida, pero bueno, digamos que ese es el objetivo, entonces, por Y lo el menos, existencialismo en el... ajá, por lo menos que lo que sea, que el tiempo que estemos aquí no sea, no esté bañado por el sufrimiento, que por lo menos sea un tiempo digno. Entonces, eso es lo que sí Sí, podemos hacer. sí. Eso, Dan. ¿Qué más? Nada, esa es nuestra conclusión final. Cuídense, cuídense, cuiden a los demás, cuídense entre ustedes. Como dice, como alguna vez dijo el flaco Spinetta, cuida la vida. Eh, entonces, nada, seamos más solidarios, seamos más empáticos. Eh, También un poco dejar de ser tan occidentalizados en nuestros, en nuestra cosmovisión. Y, por ejemplo, ver que otras culturas pueden tener cosmovisiones que nos pueden ayudar, como esta idea indígena de que como somos parte de la naturaleza, debemos cuidarla. Y si es que dañas la naturaleza, estás dañando una parte de mí. Entonces, también abrirnos a eso y ser un poco más, como dije, abiertos, solidarios, empáticos y cuidar a la vida. Cuidar la vida, porque el flaco te cuida arriba, desde arriba te cuida a ti, tú cuidas la vida para que el flaco te siga cuidando. Eso. Exactamente. Eh, y ya. Y ya, aquí, ¿Algo más que bueno, quieras decir para acabar? no, ya, solo quiero dar un aviso, Aviso. porque tú tienes que cerrar el episodio. Entonces yo simplemente quiero dar el aviso de que probablemente ya venimos manifestándolo al final de varios episodios, de que probablemente se venga una sorpresa y parece que podría ser cercana, ¿verdad, Dan? Para la próxima semana. Invitado Podría ser sorpresa. un Podría ser. invitado, Porque podría la ser, anterior semana dije que esta semana iba a haber un invitado sorpresa, pero, pero no pasó, así que podría ser, pero por eso estamos. mismo, podría ser, pero lo queremos spoilear porque, lo queremos spoilear es solo esta partecita porque podría ser un parteaguas, Dan. Mm, ujú. En efecto, En efecto, confirmo, entonces, por dos. bueno, nada más de eso. Solo eso Podría para ser que... un episodio muy, muy interesante, así que Sí, estén sí, pilas con lo que pueda pasar la siguiente semana. O si no, igual siempre les traemos buenos episodios, solo los dos. No ¿para qué necesitamos de nadie quieren, más. para qué quieren otras personas si ya no, tienen a nosotros, ¿no? Bueno, ya saben qué hacer, comenten, darle like, campanita, suscríbanse en YouTube, síganos en Spotify, bájense en nuestros episodios, cuando salgan a caminar, a sacarle a su perro a pasear, o en su bicicleta, o lo que sea que hagan, escúchenos, compartan con sus amigues, síganos en TikTok, dennos amor en TikTok, síganos en Instagram también. Ahí en la descripción están todas nuestras redes. Igual si nos quieren seguir al Pancho y a mí en nuestros Twitters, en nuestros Instagrams, todo está abajo en la descripción. Y, y pues nada, me Y escuchen despido. cumbia. Escuchen cumbia, escuchen nuestra recomendación. Hagamos una recomendación musical. Te acuerdas que Pepe Problemas hacía recomendaciones musicales al final de cada video? ¿Te parece si a partir del día de hoy todos los episodios terminamos con una recomendación musical? Porque eso me acaba de recordar a mis 2014, ¿no? Sí. Terminamos con una recomendación musical. ¿Cada uno da una o qué? Yo, Sí, yo, sí, yo quiero, porque yo cada uno quiero da una. recomendar a Elegante, sobre todo sus canciones más cumbieras. Eh, Así que, Pistola, Pistola. Mi recomendación musical de esta semana es Pistola Remix, Damas Gratis, Elegante. Ok, yo iba a citarlo al elegante, probablemente lo van a citar muchísimo, lo vamos a citar muchísimo aquí al elegante, más que a Zizek y a Freud, pero ya que ya no quiero hacer lo mismo porque ya lo citaste tú, entonces yo quiero, yo quiero recomendar Como si no importara de Emilia y de Duki, ¿no? Y ahí Bien, nos bien. cuentan. Ah, y también vean el Tiny Desk de Nicky Nicole, ¿viste? No, todavía no, Está bueno, está bueno. ya lo voy a Y revisar. bueno, ahora sí, sin nada más que decir, solidaridad siempre. Nos vemos la próxima.